Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra y María Moro. La Santa Sede ha publicado este miércoles la instrucción Ecclesiae Sponsei Mayo sobre las vírgenes consagradas, elaborado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Durante los primeros siglos del cristianismo, esta vocación fue muy común. El texto vaticano recuerda que en los 3 primeros siglos muchas de ellas sufrieron el martirio por permanecer fieles al Señor. Con los siglos, la figura de la Virgen consagrada fue perdiendo importancia hasta desaparecer. Fue ya el Papa Pablo VI cuando recuperó esta figura en 1970. Desde entonces, por todo el mundo ha ido creciendo el número. En la actualidad se cree que hay más de 3.000. En España serían unas 200. Este documento profundiza en el carisma, la vocación, la consagración, el estado y la forma de vida, así como en la fisonomía espiritual de las vírgenes consagradas, y afirma que la consagración les reserva para Dios sin hacerlas ajenas al ambiente donde viven, en medio del cual deben ser un testimonio. No abandonan su vida civil, la mayoría tienen estudios y siguen con sus profesiones. Han jurado votos de obediencia, pobreza y castidad. Su superior es el arzobispo, solo a él deben obediencia. De hecho, sin su consentimiento no pueden entrar en la orden. Estas vírgenes consagradas pueden vivir solas, en familia, junto a otras consagradas o en otras situaciones favorables a la expresión de su vocación que les permitan vivir concretamente su proyecto de vida. Se procuran su sustento con los frutos de su trabajo y los recursos personales. Sus misiones son personalizadas: catequesis, pastoral de jóvenes, liturgia, acción caritativa. En una época en la que la virtud de la pureza está sometida a un ataque sin precedentes, en medio de una sociedad hipersexualizada en la que millones de niños y adultos reciben diariamente un bombardeo constante de sexo y de apología de la promiscuidad, esta orden de vírgenes pone de relieve la belleza de la castidad, que es además un requisito para ser madre de todos y estar disponible siempre a través de la entrega a Dios. Inmaculada Virgen consagrada de 44 años, profesora en un instituto de Valencia, afirma que mi testimonio ha ayudado a algunos jóvenes a los que doy clase. Es cierto que para otros fui motivo de burla, pero también me di cuenta de que era un apoyo para aquellos que se sienten presionados socialmente para mantener relaciones. Esta profesora reconoce que decidió contar a sus alumnos su verdad sin tapujos y con toda la naturalidad para que el que tenga una vocación religiosa se dé cuenta y pueda ser más feliz, y también para que aquellos que quieren mantenerse castos hasta el matrimonio sientan que no están solos. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Corea del Sur. Monseñor Kang Woo-il, rechazar a los refugiados es un crimen inaceptable para un cristiano. Reino Unido. Tribunal Supremo confirma prohibición de vigilias de oración fuera de clínicas abortistas. El Salvador. Lanzan inscripciones para asistir a canonización de Monseñor Romero en el Vaticano. Suiza. Monseñor Wonder sobre la Humane Vitae. Todos los temores expresados por Pablo VI se han cumplido. Pasaremos después a las noticias nacionales. Descubrió su vocación tras pregunta de amigo agnóstico. Ahora es sacerdote. Plan adoctrinador educativo. Feminismo obligatorio y religión no computable para nota media. ¿Podrían demoler la histórica Cruz del Valle de los Caídos? Una agencia ayuda a encontrar albergues, misas y sacerdotes en el Camino de Santiago. Obispos advierten el peligro de aplicar ley de transexualidad en menores. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Cánticos en árabe y arameo resonarán en encuentro del Papa con patriarcas orientales. Se suspende la audiencia general y la misa en Casa Santa Marta durante el mes de julio. Sacerdote irá del Vaticano a Lourdes por una causa especial. Dar la espalda a los refugiados es un crimen inaceptable para un cristiano. Es la crítica y al mismo tiempo el llamamiento a la acogida que hace Monseñor Peter Kang Woo-il, obispo de Jeju, Corea del Sur, a donde en cuestión de pocos meses han llegado más de 500 yemenistas huyendo de la guerra. El prelado se dirigió a los fieles a través de una carta pastoral que fue difundida el 30 de junio. En el texto, el obispo recuerda a los coreanos que huyeron de la ocupación colonial japonesa, diciendo: 7 millones de coreanos se dispersaron por el mundo, dependiendo de la buena voluntad de los países donde viven. Subrayó: qué enfurecidos estaríamos nosotros si los miembros de nuestras familias que viven en otros países fuesen rechazados o expulsados por los pueblos de esos países. En la isla de Jeju, la polémica en torno a la migración estalló con la llegada de más de 500 solicitantes de asilo, provenientes de Yemen,
que llegaron a través de un programa para la promoción del turismo, el cual permite entrar a Corea del Sur sin contar con el visado. Su llegada hizo surgir temor por la seguridad y por un posible abuso del sistema de asilo, buscando ventajas económicas. Desde el 30 de abril, el gobierno surcoreano impide a los yemenistas dejar la isla y viajar a otras zonas del país, y a partir del 1 de junio, Yemen ha sido incorporado a la lista de los 11 países cuyos ciudadanos están excluidos del ingreso libre de visa. La cuestión divide a la sociedad. Lanzada el 13 de junio y presentada en el sitio de la oficina de la Presidencia, la petición para rechazar a los refugiados yemenitas en tan solo una semana ha llegado a las 350.000 firmas. En la noche del 30 de junio, 2 cortejos distintos marcharon por el centro de la ciudad de Seúl para manifestarse a favor y en contra de los refugiados. En Plaza Gwanghwamun, un grupo que se autodefinió con el nombre Solidaridad del Pueblo contra los solicitantes de asilo ilegales, protestó pidiendo al gobierno que expulsase a los refugiados falsos. No muy lejos de allí, un grupo de personas solicitaba exactamente lo opuesto, criticando a quien se opone a la llegada de refugiados. Dicen que quieren seguridad, pero todo lo que hacen es incitar al odio. El Tribunal Supremo de Inglaterra confirmó la orden del Consejo Municipal de Distrito de Ealing, en Londres, que prohíbe vigilias pro vida al exterior de la clínica de aborto Mary Stopes. La medida, aprobada de forma definitiva por este distrito de la capital británica, se enmarca en una campaña de los políticos proabortistas encaminada a impedir la labor humanitaria de los grupos pro vida que han salvado a un gran número de mujeres y, de paso, a sus hijos, de cometer el crimen de matar a sus hijos no nacidos. La campaña comenzó con la propuesta de la diputada Rupa Hu en la Convención Nacional del Partido Laborista. La política propuso a su partido la defensa de la prohibición de la actividad provida ante las clínicas donde se practican abortos. Quiero presentar una enmienda a la Ley de Violencia Doméstica, que formó parte del último discurso de la reina al Parlamento británico, para crear una zona segura alrededor de estas clínicas, porque la acera debe ser un espacio seguro. Nadie debe sentirse incómodo al acceder a los servicios o durante su rutina diaria. Tras la confirmación del tribunal, varios activistas pro vida expresaron tristeza debido a que se mantendrá la orden de protección del espacio público, que penaliza la oración, entrega de folletos o cualquier acto que exprese alguna opinión sobre el aborto en las afueras de una clínica Mary Stopes. El Arzobispado de San Salvador abrió las inscripciones para las personas que deseen asistir a la ceremonia de canonización de Monseñor Óscar Romero, que se realizará el próximo 14 de octubre en la Plaza de San Pedro, en Roma. En un comunicado publicado recientemente, informó que de acuerdo a la prefectura de la Casa Pontificia, todos los billetes de ingreso para los peregrinos a la ceremonia de canonización serán entregados únicamente a través de la Arquidiócesis de San Salvador. Para ello, los fieles, sacerdotes y religiosas que deseen participar como peregrinos deben acreditarse en el sitio web del Arzobispado y llenar los formularios para asistir como peregrinos residentes en El Salvador o en el extranjero. La Arquidiócesis de San Salvador indicó que los billetes de ingreso se entregarán el sábado 13 de octubre a partir de las 3 de la tarde en la columnata de la Plaza de San Pedro, al costado derecha vista de frente. Serán entregados a los responsables de grupos de peregrinos, a quienes acreditaremos en la Oficina de Canonizaciones del Arzobispado de San Salvador, señaló. Asimismo, los sacerdotes salvadoreños y de otras naciones que desean concelebrar en la Eucaristía deberán escribir en la acreditación al correo electrónico biglietti@celebra.va y anexar su licencia ministerial hábil. Monseñor Vitus Wonder, obispo de Chur, Suiza, ha resaltado la condición profética de la encíclica Humane Vitae en cuanto a la desestabilización del matrimonio y la familia como resultado del uso masivo de anticonceptivos y de separar la sexualidad de la procreación sin respetar el orden de la creación. El Papa, con razón, estaba especialmente preocupado por la desestabilización del matrimonio y la familia, como resultado del uso masivo de anticonceptivos y la separación de la sexualidad de la procreación. Monseñor Wonder menciona las preocupaciones del Papa Montini. Los hombres ya no respetarían a las mujeres como personas, sino que las verían en gran medida como objetos para su propia realización. También aumentaría el peligro de la intrusión gubernamental en la libertad de los padres y el uso de la anticoncepción como una herramienta de presión con respecto a las políticas de población restrictivas. El obispo concluye: todas estas predicciones del Papa han tenido lugar. La separación de la sexualidad de la procreación ha llevado, a los ojos de este prelado suizo, no solo a una sexualidad sin procreación, sino también a una procreación sin sexualidad,
por la cual las tecnologías reproductivas están descartando innumerables embriones, destruyen la vida de los niños en la primera fase de su vida. El obispo Wonder agrega: la anticoncepción es parte de la cultura de la muerte sobre la que habló una y otra vez el Papa Juan Pablo II. Por lo tanto, ve la necesidad de mostrar, haciendo referencia a la encíclica Humane Vitae, cómo la Iglesia ve el orden de la creación. El padre Juan Pablo Arostegui fue ordenado sacerdote el pasado domingo 2 de julio por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, en la Catedral del Buen Pastor. El nuevo sacerdote tiene 35 años, es ingeniero industrial y ahora también el sacerdote más joven de la diócesis. Según ha relatado en diversos medios locales, el padre Juan Arostegui comenzó a discernir su vocación después de que un amigo agnóstico le preguntara por qué era cristiano. Hasta entonces no se había cuestionado por qué seguía a Jesucristo, ni tampoco qué quería hacer con su vida. Entonces trabajaba en una empresa de software libre en Pamplona, España, pero después de una profunda reflexión, decidió incorporarse al seminario. Cuando el padre Juan Pablo decidió entrar en el seminario, fue uno de los mayores momentos de libertad de su vida, y se lo comunicó al amigo que le había hecho esas preguntas que cambiaron su vida. Este le contestó que solo esperaba. Tus amigos te conocen y pueden intuir tus decisiones. Es irónico que un amigo agnóstico me hiciera cuestionarme mi vida cristiana y mi vocación, afirmó. Y aunque la mayoría de sus amigos no son creyentes, el padre Juan Pablo asegura que se tienen mucho respeto. Por eso algunos acudieron a la misa de ordenación sacerdotal el pasado domingo. Las conversaciones que tuve con algunos de ellos para comunicarles mi decisión fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Me sentí libre y me mostré como soy. Hablamos de temas importantes que nunca antes habíamos tratado, recuerda. También explica que uno de los retos del sacerdote de hoy es formar comunidades cristianas donde se pueda vivir la grandeza de la vida en Cristo, y para ello anima a ir a lo esencial, a lo que importa en la vida, a amar y a ser amados. Y afirma que si se vive el cristianismo con autenticidad, es verdaderamente atractivo. CELA ha asegurado sobre la futura asignatura que, obviamente, el feminismo, estudiar el mundo desde los valores de la mujer, es algo que tiene que entrar en esos valores cívicos y éticos y tendrá su ubicación. La ministra ha indicado que los valores cívicos y éticos son universales, por lo que la futura asignatura no puede ser la alternativa a la religión. De hecho, religión será una asignatura evaluable pero no calificable para la nota media de los alumnos. Precisamente el pasado mes de abril, el Tribunal Constitucional rechazó un recurso del PSOE contra la actual ley educativa, LOMCE, en relación a la condición evaluable de la asignatura de religión. Por lo tanto, tal y como se desprende de nuestra doctrina, la existencia de una asignatura evaluable de religión de carácter voluntario para los alumnos no implica vulneración constitucional alguna, señaló el alto tribunal en la sentencia. El Valle de los Caídos se encuentra en la Sierra de Guadarrama, en el Valle de Cuelgamuros, a 55 kilómetros de Madrid. Se construyó por deseo de Francisco Franco entre los años 1940 y 1958, como mausoleo propio y de quienes lucharon en la Guerra Civil Española, tanto de un bando como de otro. Es un complejo arquitectónico que cuenta con una cruz, la más alta del mundo, una escalinata, explanada, basílica y una abadía benedictina. El retiro de los restos del dictador español Francisco Franco del Valle de los Caídos, ofrecido por el nuevo gobierno del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ha despertado temores de que la histórica cruz que se levanta en el lugar sea demolida. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del PSOE, aseguró que próximamente retirará los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos, en donde se encuentra enterrado. Se teme, sin embargo, que se aproveche esa circunstancia para demoler la gran cruz que corona el monumento y echar a los monjes benedictinos que viven en la abadía adyacente, tal y como ha propuesto el partido político Izquierda Unida. De acuerdo a Sánchez, el traslado de los restos de Franco podría llevarse a cabo en julio. El pasado viernes 29 de junio, el partido político Izquierda Unida presentó una propuesta de ley para que, aprovechando la exhumación de los restos del dictador español, se desacralice el recinto y se elimine la cruz que lo preside. El Camino de Santiago es una peregrinación antigua conformada por 10 rutas que atraviesan España y algunas parten de Portugal y Francia. El destino final de todas las rutas es la Catedral de Santiago de Compostela, donde se veneran las reliquias del apóstol Santiago y donde, según la tradición, está su tumba. El touroperador español Santiago Ways organiza las rutas para realizar el Camino de Santiago y, además de los albergues y puntos importantes para el peregrino, también ofrece información sobre los horarios de misa y sacerdotes disponibles a lo largo del recorrido. El Camino de Santiago es uno de los planes más elegidos durante el verano. De hecho, durante el año 2017, más de 300.000 peregrinos lo realizaron, siendo este el récord de los últimos 3 años.
Las motivaciones que llevan a cada uno de estos cientos de miles de peregrinos a iniciar el camino son muy variadas, pero para aquellos que quieren que sea un verdadero itinerario espiritual, el touroperador Santiago Ways ofrece albergues religiosos y monasterios para dormir y también toda la información sobre los horarios de misas y sacerdotes disponibles en los pueblos del recorrido. Este touroperador organiza el Camino de Santiago a través de todas las rutas, andando o en bicicleta, solo o en grupo. En el caso de hacer el Camino de Santiago en familia, Santiago Ways ofrece un coche de apoyo o guías para el camino y también adaptar los kilómetros a caminar en cada etapa según las necesidades de los peregrinos. Ante las leyes de transexualidad aprobadas en España, los obispos del sur han publicado unas orientaciones a tener en cuenta para dar algunos puntos sobre cómo ayudar a las personas con transexualidad, qué hacer cuando un hijo dice que quiere cambiar de sexo o cuando un niño de catequesis manifiesta que ha cambiado de género y que vendrá vestido del sexo contrario. En estas indicaciones de los obispos del sur de España, que incluyen las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Sidonia, Jerez, Cádiz y Ceuta, Canarias, Cartagena, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén, Málaga y Tenerife, se unen a la nota publicada en enero como cristianos y como responsables de nuestras comunidades para ayudar a los fieles a reflexionar y ante los muchos interrogantes que surgen y la preocupación de que no se alcance el fin de buscar la igualdad y el respeto de todas las personas. Las indicaciones explican que la transexualidad es un síndrome que se manifiesta con un permanente conflicto entre el sexo corpóreo y el sexo psíquico, lo que le produce un gran sufrimiento por el profundo malestar que le produce su propio cuerpo y por la incomprensión familiar y social. Pero advierten que no se debe confundir la transexualidad con los estados intersexuales, la homosexualidad, el travestismo o el pseudotransexualismo. Recuerdan que todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, merecen respeto y es justo evitar discriminaciones, y apuntan que las personas transexuales han sido creadas a imagen y semejanza de Dios y que también están llamadas en Jesucristo a una vocación de santidad y amor y a realizar la voluntad de Dios en su vida. Además, insisten en que los padres son los responsables del consentimiento de sus hijos menores y tienen derecho a discrepar de la medicina ideologizada. También recomiendan hablar con los otros padres de catequesis para explicarles la situación y concienciarles de que estamos ante una persona que sufre y necesita nuestro apoyo. Pedirles que lo expliquen así a sus niños y buscar la mejor integración y respeto posible para las personas que tienen disforia de género. Sobre las leyes sobre transexualidad impuestas en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, los obispos advierten que pretenden aplicar hormonas al niño desde pequeño, proceder a operar tan pronto como se pueda y desde el primer momento adaptarle al entorno social, cambiándole el nombre y la forma de vestir. También subrayan que es un gran error dejar que en la infancia se tomen decisiones que van a ser irreversibles, porque según afirman, muchos de estos conflictos se arreglan en la adolescencia. Hay que defender a los niños de la ideología de género, hay que evitar tratamientos prematuros e irreversibles, e informar correctamente en qué consisten los tratamientos, así como los resultados y las secuelas. Insisten y subrayan que la reasignación de sexo no cura los trastornos de disforia, porque nunca se consigue cambiar el sexo cromosómico, gonadal y anatómico. Los cánticos litúrgicos en árabe y arameo, interpretados por alumnos de música sacra de las iglesias Caldea, Melquita y Maronita, tendrán una importancia central en el encuentro ecuménico entre el Papa Francisco y los jefes y patriarcas de las iglesias orientales católicas y ortodoxas. Así lo reveló el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, durante una conferencia de prensa en el Vaticano. Además, un diácono de Siria cantará el Evangelio del día en árabe. En la conferencia, el cardenal explicó que la idea de un encuentro como el que tendrá lugar en Bari viene desde lejos y proviene de varias voces, y señaló que es una respuesta a la demanda reiterada por diversas iglesias y patriarcas. Indicó que el encuentro tendrá dos grandes momentos: la oración en el paseo marítimo, junto a los fieles que deseen participar en persona o viéndolo en directo en televisión, y el momento de reflexión y escucha mutua entre el Santo Padre y los jefes de las iglesias y comunidades eclesiales de Oriente Medio, aportando cada uno sus propios puntos de vista, observaciones y propuestas. En su intervención destacó la atención que el Santo Padre Francisco ha reservado a Oriente desde el comienzo de su pontificado, una atención que encuadró en la estela de sus predecesores y que en su opinión abarca 3 dimensiones. La primera dimensión sería la de las iglesias de Oriente en plena comunión con la Iglesia Católica. El cardenal recordó que en la misa del comienzo del pontificado, frente a la confesión del apóstol Pedro, el Santo Padre rezó rodeado por los patriarcas y arzobispos mayores de las iglesias orientales católicas.
La segunda dimensión es la de Oriente Ortodoxo y el Ortodoxo Oriental, con palabras y gestos de acogida, de insistencia en la apertura de puertas y la indicación de caminos, solidaridad ante el dolor, acuñando la conocida expresión del ecumenismo de sangre. Pensemos en la cercanía manifestada a la Iglesia copta con motivo del martirio de algunos de sus fieles por el Estado Islámico, por los atentados con bombas en algunas iglesias, señaló. La tercera dimensión corresponde al diálogo interreligioso. En Oriente Medio también los creyentes musulmanes están heridos y sufren por causa de los que se han servido de la violencia profanando el nombre de Dios, que es paz. Ellos también se han visto obligados a abandonar sus hogares y sus tierras, junto con las minorías no solo cristianas, sino también yazidí en Irak. Por su parte, el cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, recordó que Oriente Medio es la tierra de origen del cristianismo. Por esta razón, ocupa un lugar único en el movimiento por la unidad de los cristianos. Oriente Medio es una región martirizada, insistió, pero es también un lugar donde las relaciones ecuménicas son más fuertes y más prometedoras, especialmente entre ortodoxos y católicos. En ese sentido, dijo que en Oriente Medio se dan 3 tipos de ecumenismo: de la vida, de la santidad y de la sangre. La sala de prensa de la Santa Sede ha comunicado que durante el mes de julio se suspenderán las audiencias generales de los miércoles celebradas en la Plaza de San Pedro y la misa que cada mañana el Papa Francisco celebra en la capilla de su residencia en la Casa Santa Marta. Esta suspensión se produce todos los años en el mes de julio con la llegada del verano europeo, que suele ser el mes de descanso del Santo Padre. Sin embargo, a diferencia de la costumbre de los anteriores pontífices, que durante este mes se trasladaban al Palacio Pontificio de Castel Gandolfo, a pocos kilómetros de Roma, Francisco prefiere quedarse en el Vaticano. Durante este tiempo se suspenden prácticamente todas las actividades oficiales del Papa, excepto el Ángelus Dominical desde el Palacio Apostólico, aunque se mantiene una agenda de mínimos con algunas audiencias privadas y algunos encuentros de especial relevancia. Las audiencias generales se retomarán en el mes de agosto en el Aula Pablo VI, debido a que el calor sofocante del verano romano imposibilita su celebración en la Plaza de San Pedro. El padre Clemens Goutbrollet realizará un recorrido en bicicleta desde el Vaticano hasta Lourdes, Francia, para evangelizar, llevar intenciones de oración y conseguir fondos para la formación de los estudiantes necesitados del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. La iniciativa Tour a Francia, pedaleando por becas, se realiza en el marco del 25 aniversario de la fundación de la universidad, donde el sacerdote alemán obtuvo la licenciatura en filosofía. Según informó la institución, esta peregrinación sobre ruedas comenzará el 22 de julio a las 6:30 de la mañana, hora local, en la Plaza de San Pedro, y se espera que el recorrido de 1.500 kilómetros hasta Lourdes termine el 29 de julio. Este sacerdote, miembro de los Legionarios de Cristo, estará acompañado por el grupo italiano de ciclistas Fatato. Considero un regalo de Dios que durante el 25 aniversario de mi alma mater pueda combinar 2 de mis grandes pasiones, el ciclismo y la formación integral cristiana, indicó el presbítero de 52 años en un vídeo promocional. Explicó que realiza este recorrido porque los estudiantes necesitan 2 cosas: motivación y medios. Con mi expedición en bicicleta en julio quisiera animar a los estudiantes a que se dediquen con todo su corazón y alegría a su propia formación para hacer una diferencia positiva en el mundo, expresó el padre Clemens, quien colabora en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica de la Santa Sede desde el año 2006. Llevaré sus intenciones conmigo y se las encomendaré a Nuestra Señora de Lourdes, aseguró. Soportar las becas Regina Apostolorum significa no solo hacer un acto de verdadero cristianismo, sino también ayudar a crear un mundo de verdadera paz y amor, indicó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también puedan ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Moro y María Fra. Hasta la próxima semana.